Hola, muy buenas tardes con todos los que nos escuchan. Bienvenidos a nuestra jornada final de nuestro simposio virtual internacional Target 150. El día de hoy vamos a tratar los factores críticos para obtener calidad de leche. Para esto nos acompaña el doctor Diego Hernández. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en producción animal, con una amplia experiencia en ganadería de leche. Fue egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí se especializó también en la rama de grandes especies. Tiene una amplia trayectoria laboral en ganadería de leche de más de 7 años y ha trabajado también en la industria farmacéutica como asesor técnico en calidad de leche específicamente, especialidad técnica en equipo y rutina de ordeño, y actualmente es el asesor técnico de ganadería lechera para laboratorios Virbac México y Latinoamérica. Estimado doctor Diego, muy buenas tardes y bienvenido. Por favor, la sala es suya. Muy buenas tardes, muchas gracias Laura, espero se encuentren muy bien. Antes que nada agradecerle a INVAP la invitación para poder compartir información y experiencias que hemos pasado ahí muchísimas todos los días en Ganadería Lechera, y a todos los participantes de acá. Espero que sea una jornada de una charla bastante nutritiva para todos, y ahorita voy a presentar. Súper. Mientras comparte la pantalla el doctor, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento, las pueden dejar en el chat y las vamos a responder al final. Ahí vemos tu pantalla, doc. Está perfecto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Va. Bien, antes que nada, quisiera yo dar un inicio a lo que va a ser la charla de los factores críticos para obtener la calidad de leche, basados mucho en lo que puede alterar los factores, o más que nada los factores de riesgo que puedan alterar todo el éxito productivo y rentabilidad de los establos lecheros. Pero antes de eso me gustaría iniciar con los significados, más que nada los conceptos que vamos a manejar durante la charla, que es un factor crítico de éxito. Factor crítico de éxito es un término de gestión que designa un elemento que es necesario para que una organización, en este caso una empresa o establo o proyecto, alcance su misión, pero siempre va a ir acompañado con lo que es los factores de riesgo, que traspolándolo en la medicina veterinaria, los factores de riesgo son todas las características y variables que se presentan asociadas con una enfermedad. Y para poder alcanzar uno, también tenemos que lidiar con el otro. Esto más que nada una apertura para que analicemos y seamos bastante abiertos con respecto a cómo diferenciar ambas, y sobre todo cuáles son los factores de riesgo más comunes que envuelven la salud de la glándula mamaria. Por lo general, lo que necesitamos es siempre buscar el éxito y la rentabilidad de las ganaderías, pero para eso necesitamos tener una eficiencia en los manejos, en los protocolos que implementemos, productividad, que al fin y al cabo necesitamos animales que sean altamente productivos, y la rentabilidad, siempre gestionando de una manera inteligente todas las inversiones que se vayan a hacer en las empresas lecheras, establos, fincas, como las conocemos, para poder alcanzar, sobre todo, que sean de impacto incluso socioeconómico para la población, pero siempre van a existir los factores de riesgo que, si no sabemos controlarlos, podemos tener lamentablemente fracasos, ¿no? Ahora, antes que nada, creo que vamos a iniciar dando una charla sobre los factores externos a la vaca que pueden generar, que al final vienen siendo factores de riesgo para ella, que puedan ver comprometida su producción. Sobre todo, el primer factor externo siempre van a ser las máquinas de ordeño. ¿Por qué? Las máquinas de ordeño tienen que tener por lo menos de 2 a 3 veces al día contacto nuestras vacas. Entonces son un factor que, si no tenemos la gestión correcta de la ingeniería en total, la ingeniería que está envuelto esto y cómo interactúan con las vacas, creo que también ahí es un gran factor de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer, para los sistemas de producción, pues sabemos que estas máquinas tienen siempre controles de vacío, componentes, es una o más unidades de ordeño para extraer la leche, elementos para transportar la leche y sacarla del vacío del sistema, y sobre todo entender que todo esto también es un factor que puede alterar la calidad de la leche. No solo pueden alterar la homeostasis de la salud de la glándula mamaria, sino también generarnos malos parámetros en lo que es la producción.
Para conocer un poquito más a manera de detalle, sabemos que las unidades de ordeño siempre cuentan con las partes, con ciertas piezas como son las pezoneras, los casquillos, mangueras cortas de pulsación, mangueras de larga de pulsaciones, colectores de leche, tapa de colector, mangueras de leche, cortador de vacío, dependiendo si tenemos maquinaria que pueda ser automatizada o si tenemos maquinaria que todavía es de uso manual. ¿Esto por qué lo pongo? Porque bien sabemos que lo que tiene más contacto con la glándula mamaria siempre va a ser nuestra máquina de ordeño. Ahora, aquí podemos tener muchos factores que pueden arriesgar la productividad del establo. ¿Por qué? Al estar en total contacto con los pezones y todo eso, usted bien no, si bien vamos a hablar más de eso adelante, los riesgos que conlleva el contacto directo de leche, y sobre todo los riesgos que conlleva si no sabemos cuál es el correcto funcionamiento de una máquina de ordeño. Por ejemplo, utilizando un caso real, pues en un establo nos pasó que por alterar los tamaños de las mangueras cortas de pulsación, pues generamos un problema, un brote de mastitis ocasionada por un mal masaje, un mal colapso de las pezoneras de esto. ¿Y cómo sucede esto? Pues aquí les ejemplifico una imagen en la cual vemos precisamente lo que pasa dentro de la máquina de ordeño. Ven cómo está fluctuando la leche y cuánto contacto tiene con el pezón. Estamos hablando que tiene un contacto arriba del 70-75%, que puede ser un factor que altere bastante la calidad de leche, sobre todo si no tenemos un buen cuidado con los pulsadores, tenemos un equipo de ordeño que esté calibrado a la perfección, que sobre todo lleve los mantenimientos correctos, que los cambios de pezonera sean en el momento adecuado o incluso previos porque si bien sabemos que ahorita las bacterias, hablaremos más adelante de la dinámica epidemiológica de la glándula mamaria, pero si bien sabemos que va a haber siempre riesgos latentes con respecto a los patógenos que nosotros podamos introducir en estos animales y sobre todo en las pezoneras, al tener un contacto muy directo con la leche, con la piel de los pezones de varias vacas de 2 a 3 veces al día, si nosotros no tenemos los cuidados o los manejos correctos con respecto a los cambios de pezoneras, podemos ocasionar que estas, como son un hule, son plástico, estas al momento de hacer colapsos y todo eso con el tiempo se vayan deteriorando y vayan generando pequeñas grietas. Estas pequeñas grietas haciendo que se pueda anidar diferentes tipos de bacterias, sobre todo aquellas que puedan generar un biofilm y que puedan sobrevivir de manera aerobia. Entonces, es algo importante que debemos de conocer. Yo lo que pregunto es, ¿este puede llegar a ser un factor de riesgo? Y sobre todo, puede ser también un factor crítico de éxito. Entonces, es lo que necesitamos diferenciar en esto. Epidemiológica de la glándula mamaria, debido a que si nosotros exponemos a las vacas o no tenemos la calibración correcta de esta, podemos hacer que de manera prolongada la vaca en las exposiciones podamos generar prolapsos en los pezones. Aquí, como podremos ver, este pezón cianótico en el cual se vio afectado por un largo proceso de vacío en el cual genera rupturas de vasos capilares y pueda generar este tipo de condiciones. Y luego a la larga empieza a generarnos estos pequeños problemas en los cuales hacemos evaluaciones de score de pezones y observamos esto. ¿Esto puede ser un factor de riesgo? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué cambia la dinámica bacteriológica? La presencia de bacterias ambientales en pezones que se encuentren en estas condiciones, claro que van a generar una mayor incidencia de mastitis, sobre todo de así patógenos como E. coli, Klebsiella, que pueden reducir la producción de una manera impresionante durante toda la lactación, esto afectando la rentabilidad de nuestras empresas lecheras. Otra de las cosas que son importantes son la mano de obra, ¿no? Cómo nosotros hacemos o hemos implementado nuestras rutinas de ordeño, dependiendo los tipos de sala que tengamos. Siempre sabemos que de manera básica siempre vamos a estar exponiendo a la vaca contra los patógenos desde el momento que estamos despuntando, y sobre todo hay que saber que los presellos son importantes para esto porque son el primer mecanismo de barrera que vamos a tener en el desinfección tanto de la punta
como la piel del pezón, generando despuntes de manera suave para estimular lo que es el reflejo de la bajada de leche, esto para poder estimular la oxitocina a nivel hipotalámico y poder hacer que sea placentero el proceso de la ordeña para las vacas. Un correcto secado de pezones, eso es importantísimo para evitar pues resbalamientos de mamilas. Una buena colocación de las unidades de ordeño siempre van a ser importantes para evitar fluctuaciones de vacío, sobre todo que vayan a alterar o que puedan generar no solo mala calidad de leche, sino también problemas de salud en la ubre. Otro de los pasos importantes siempre va a ser el sellado de las vacas, porque esta va a ser al final del ordeño va a ser el primer producto que nos va a ayudar a prevenir las infecciones de los patógenos medioambientales cuando se va a los corrales, y sobre todo los contagiosos que se encuentren en la piel del pezón, como son los coagulasa negativos, los estafilococos coagulasa negativos y otros más como los estreptococos. La desinfección es importante y el mantenimiento de higiene en los sitios de ordeña importantísimo para poder evitar estos factores de riesgos de los que estamos hablando. Y estos son factores, como les repito, son factores externos a la vaca, son factores que nosotros también podemos, y haciendo los manejos correctos y las estrategias correctas, podemos prevenir. Esto es muy a manera de resumen, los principios básicos de la rutina de lavado, que sabemos que esto puede alterar muchísimo la calidad del producto de la leche. Hay que saber cuántas partes de carbonato de calcio tenemos, lo que es la dureza de las aguas. También necesitamos saber qué temperatura estamos alcanzando para poder interactuar de una manera correcta con los detergentes alcalinos y ácidos. Los tiempos son importantísimos, la turbulencia, los kilopascales que la máquina ejerza sobre el lavado de nuestras tuberías. Como podrán ver aquí, vemos que era una tubería en la cual un rancho en el cual tenían un alto conteo de unidades formadoras de colonias y coliformes debido a que no se estaba lavando de manera correcta. El detergente y la temperatura eran correctas porque se ve la parte de abajo que sí ejercía limpieza sobre las tuberías, pero al no tener turbulencia, esto es lo que ocasionaba. Dosificaciones son importantes. Todos estos conceptos más que nada vienen siendo parte básica porque depende también el tipo de selladores y detergentes que se estén usando para saber cómo estructurar tanto nuestra rutina de ordeño como nuestras rutinas de lavado. En el programa de Virbac nosotros estamos implementando el plan 150, Target 150, que habla de los 150 días críticos del ganado lechero, que estos inician 50 días antes del parto, que viene siendo en el inicio del periodo seco, pasando por la transición al momento del parto, y luego lo que es el posparto y la lactancia temprana, 50 días después, y después la lactancia y la reproducción, cuando ya llegamos a los picos de productivos entre los 50, 60 días, hasta 45, 50, 60 días, disculpen. Y así hasta llevarlas hasta los 100 días en los cuales ya tenemos que tener confirmada una gestación para que todo este ciclo se complete, sobre todo en la lactancia tardía, para que pueda llevarse el ciclo biológico lo más normal para las vacas, sobre todo para evitar las amenazas de salud. Ahora, en esta gráfica que les voy a mostrar, más que nada vamos a ejemplificar en la línea del tiempo qué proceso es el que sucede en esos 150 días críticos. Si bien sabemos que hay alteraciones fisiológicas, metabólicas durante este proceso de la vaca lechera que pasan todas de manera normal, como es la depresión del consumo de materia seca en el inicio de la transición hasta el momento del parto, y cómo nosotros queremos que el consumo de materia seca se vea incrementado para poder restablecer todas las megacalorías y los nutrientes que requieren esta vaca para que pueda recuperarse, y sobre todo algo importante, que los picos de la curva de lactación se vean de esta manera. La línea naranja constituye la parte de la condición corporal que tienen que manejarse en los animales, dependiendo. Ahora sí que yo tengo entendido en el área de Ecuador siempre tienen como cruzas, y sobre todo el tipo de vacas son distintas a las que manejamos acá, que vienen siendo, nosotros manejamos más la Holstein, en los cuales estamos manejando condiciones corporales
previas al parto entre 3.25 hasta 3 puntos y intentando que no baje más de medio punto de condición corporal para que también esto pueda recuperarse en el menor tiempo y sobre todo que esto genere lactaciones rentables. Esto al final viene siendo la productividad de nuestras vacas, pero yo lo que siempre menciono, la productividad no inicia en el momento del parto, no inicia cuando inicia la curva de lactación. Esto es desde el periodo seco. ¿Qué estrategias estamos tomando para garantizar la salud general del ganado lechero? Ahora, tomando en cuenta que hay muchas enfermedades que van a atacar en este periodo, como son los problemas metabólicos, las hipocalcemias, las hipofosfatemias, hipomagnesemia, cetosis, desplazos de abomazos, las distocias, retenciones placentarias, que vienen siendo algo consecuente de los problemas metabólicos, las metritis también consecuencias de las retenciones placentarias, y hay una enfermedad que siempre va a estar amenazando a nuestras vacas, va a ser la mastitis. Y ahora sí, vamos a continuar un poco más sobre la dinámica epidemiológica de los patógenos que se encuentran involucrados en procesos patológicos de la glándula mamaria. Sabemos que la mastitis es la inflamación de la glándula mamaria ocasionada por un golpe, un traumatismo y sobre todo, y más comúnmente, por bacterias patógenas que puedan alterar la homeostasis de la salud y que generen reacciones inflamatorias exacerbadas que puedan generar alteraciones organolépticas de la leche, lo que vienen siendo los tolondrones. La mastitis es una de las enfermedades que más pérdidas económicas, es la que más pérdidas económicas nos da en la lechería y es con la que más convivimos. Sabemos que desde 1971 se han ideado los 5 puntos del control de la mastitis. Durante el tiempo han sido los 10 puntos del control de la mastitis. Actualmente también se trabaja con los 7 puntos del control de la mastitis, pero ¿por qué hoy en día seguimos trabajando sobre la mastitis? ¿Por qué todavía, si sabemos lo que sabemos, todavía no se están generando las estrategias correctas para asegurar la salud de nuestras vacas? Hablando un poquito de resumen, un poco de la anatomía de lo que es la glándula mamaria, que sabemos que se constituye de ductos lácteos, alveolos, lóbulos, cisterna del anillo, cisterna del pezón, cisterna de la glándula, y sobre todo que la estructura alveolar siempre va a estar constituida por células mioepiteliales especializadas en secreción de leche. Capilar sanguíneo, es una zona muy irrigada, es muy irrigada la glándula mamaria, el lumen del alveolo, la membrana basal, células miopiteliares, como ya hemos mencionado, y algo importante, que esto puede ser un factor de doble filo en el cual, si no tenemos los cuidados, como les presenté en las fotografías pasadas, en la punta del pezón puede verse alterado la roseta de Fusterben, el canal de pezón y el esfínter del pezón. Hablando de los grupos etiológicos que tenemos siempre amenazando a la glándula mamaria, siempre van a ser incluso más bacterias las que pueden amenazar. Hay más de 50 bacterias que amenazan, pero las más comunes y las más importantes siempre van a ser estas, tomando y puntualizando sobre el Staphylococcus aureus. Muchos sabemos de que hablar del Staphylococcus aureus podemos pasar 2 horas y media hablando de los mecanismos de resistencias que tienen, incluso mecanismos de evasión del sistema inmune, sobre todo el reservorio, que es la ubre infectada, y cómo puede perpetuarse este tipo de bichos en la glándula, sobre todo que es una forma de contagio en la ordeñadora. El micoplasma, otro grupo de bacterias altamente virulentas y sobre todo la alta resistencia que tiene debido a la estructura normal de estos micoplasmas que carecen de pared celular, y también al ser un contagioso, siendo su reservorio la ubre infectada, y la forma de contagio, la ordeñadora. Incluso a veces hasta moscas pueden contagiar este tipo de bichos, teniendo en cuenta que E. coli es algo que todos conocemos, algo que convivimos con ellos y sabemos que siempre se van a encontrar en el medio ambiente, en las camas, y puede llegarse a generar una forma de contagio mediante la preparación de ubres y el reposo de nuestras vacas. E. coli es muy puntualizada porque creo que hemos hecho común la presencia de estas bacterias, pero definitivamente no es normal. No es normal para la lechería y es algo que nos genera pérdidas económicas
inmensas en todos los establos que he visto. Otra que también quiero puntualizar es Streptococcus suberis, siendo una de las bacterias recientes, por así decir, las más nuevas, que tiene una interacción bastante peculiar, ya que es una bacteria que se encuentra en el medio ambiente, pero también su dinámica de infección viene siendo como una bacteria contagiosa, que tiene presentaciones subclínicas como tal, y sobre todo es impresionante cómo esta sí ha sido una bacteria que incluso ha evolucionado para tener resistencia a ciertos grupos de antibióticos. Puntualizando todo lo que hemos hablado de los grupos etiológicos, los organismos deben de clasificarse según los grupos generales. Hay que entender que hay patógenos contagiosos, como les mencionaba, el Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma, patógenos ambientales como los Streptococcus suberis, que volvemos a lo que comentábamos, viene siendo un híbrido entre contagiosos y ambientales. El Streptococcus dysgalactiae, E. coli, Klebsiella y muchos otros más. La aplicación de un tratamiento adecuado, ya que la respuesta de los antibióticos depende del patógeno. Los diagnósticos son una de las herramientas más importantes que tenemos para asegurarnos la rentabilidad en los establos. Yo llego todavía a establos hoy en día y implementación de lo que son diagnósticos de laboratorio, cultivos bacteriológicos, han sido herramientas que nos han ayudado a combatir los brotes de mastitis que hemos tenido en las lecherías. Sobre todo, hay que saber qué bacterias tienen resistencias y cuáles no. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, que las bacterias que tienen alta sensibilidad a muchos grupos de antibióticos llegan a ser pues infecciones que no son tan amenazadoras, sobre todo imaginemos como un Streptococcus agalactiae, que si llevamos bien los procesos de ordeña, si llevamos bien los tratamientos, pues podemos erradicarla de alguna forma en los establos. Hay bacterias que tienen media, baja sensibilidad, incluso hay ciertas cepas de Staphylococcus aureus que pueden llegar a ser multirespan resistentes, le decimos, que ya son resistentes a casi todos los grupos antibióticos. Es una bacteria que está altamente evolucionada. Es impresionante lo mucho que ha evolucionado en los últimos 30 años esta bacteria y cómo ha hecho que toda la mentalidad que traíamos, todo el conocimiento sobre estas bacterias nos ha hecho cambiar totalmente la dinámica de estrategias para poder, incluso, ya no se habla de erradicar, sino convivir con este tipo de patógenos. Y pues siempre va a haber bacterias que tienen nula respuesta a cualquier grupo antibiótico, pero esta en especial, puntualizando el Mycoplasma, es debido a la bacteria en sí, que carece de pared celular. Vamos a hablar un poquito de números. Y quisiera mencionarle que no todos los patógenos cuestan lo mismo que otros. Ni siquiera, como bien sabemos, las mastitis clínicas y subclínicas. Si bien sabemos que las presentaciones clínicas son las que podemos percibir con las alteraciones con el tolondrón, lo que le mencionamos, las alteraciones organolépticas de la leche, y las mastitis subclínicas, que esas solo las podemos diagnosticar mediante herramientas como el California Mastitis Test, pero los cuales hoy en día sabemos que las mastitis subclínicas llegan a ser mucho más caras, porque por cada vaca clínica que encontremos vamos a encontrar 20 subclínicas. Este es un dato aterrador, porque el problema es de que son esas vacas que no dicen nada, o sea, no las encuentro, y sobre todo cuando no se lleva un sistema adecuado de detección por medio de California o Fusumatic, o la herramienta que ustedes usen, puede llevar a la quiebra a los establos lecheros. Es un gran factor de riesgo. Y las estimaciones por pérdidas, sobre todo exclusivamente en la producción por día, por vaca, por lactación, por agente patógeno, tomando en cuenta que E. coli genera una pérdida de 3.5 kilogramos por día por lactación. Staphylococcus aureus genera una pérdida de 1.4 de manera subclínica y 2.3 kilogramos por día. Esto siendo un promedio, porque pueden tener pérdidas mayores. Un Streptococcus suberis que también genera una pérdida de entre 1.2 de manera subclínica y 2.4 kilogramos por día de manera clínica. Pero algo que me llama la atención, y vuelvo a lo que comentaba en la slide pasada, porque
la normalización de las mastitis por E. coli. Al ser un patógeno medioambiental, llega a ser uno de los patógenos que más pérdidas económicas nos da, tomando en cuenta que son 3.5 kilogramos por día por una lactación de 305 días, lo que nos dice la literatura, es aproximadamente una pérdida de 1.067 kilogramos en toda la lactación. Eso si lo multiplican por precio de leche, pues estamos perdiendo muchísimo, sin mencionar lo que ya sabemos desde el National Mastitis Council de cómo tenemos que hacer las evaluaciones de las pérdidas económicas por mastitis, tomando en cuenta que el 4% va a ser por los tratamientos, 1% por mano de obra, 1% por servicios veterinarios, 6% lo que es el descarte de leche, incluso esto en literaturas tanto más recientes, sobre todo por lo estricto que son las empresas lácteas con la residualidad, esto puede llegar a ser hasta el 8%, 23% por los costos de reemplazo, el 3% del costo de reemplazo y el 65%. Entonces, yo en la slide pasada les mostré el 65% de la pérdida. Hacía falta que yo les mostrara el otro 35% en el cual puede ser, ahora sí que, un factor de riesgo importantísimo en nuestras empresas. O podemos generar las estrategias adecuadas para que el factor crítico de éxito pueda darse en las lecherías. Estas son mis recomendaciones. Se deben usar herramientas de diagnóstico precoz, como lo que es el cultivo bacteriológico. Nosotros no podemos distinguir los organismos sin pruebas de laboratorio. Mucha gente me ha dicho, es que el tolondrón se ve de esta forma, el tolondrón parece ser esto, presiento que es esta bacteria. Hay algunas bacterias que de manera clínica van a ser diferenciadas a otra, ¿no? Digamos, un E. coli, claro que va a ser muy diferente a una infección por un Streptococcus o un estafilococcus, ya que el E. coli es una bacteria que por la naturaleza anaerobia de ella y sobre todo la capa de lipopolisacáridos que esta contiene, que genera muchas reacciones quimotáxicas en las cuales generan reacciones exacerbadas de inflamación. Vemos vacas que en cuestión de aproximadamente 8 o 6 horas se ven con una inflamación bastante severa, enrojecimiento, temperatura y sobre todo una depresión en el consumo de materia seca. Pero tampoco podemos determinar a todos los patógenos de esta manera. Sí nos da una idea la signología clínica, pero no es la verdad absoluta. Establecer sistemas de registro. Una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta es cómo llevamos nuestros registros, cómo analizamos las mastitis que tenemos, cómo hacemos la prueba California y cómo gestionamos a nuestras vacas sobre el porcentaje de mastitis subclínicas que tenemos. La diferenciación, si lo hacemos por cuarto, por ubre, si en el registro de mastitis hacemos una mastitis porque es la misma vaca la que le está dando y no estamos contando las reincidencias. Todo esto al final pueden ser un arma de doble filo, porque si no registramos de manera correcta, sobre todo de una manera veraz, podemos tener, en vez de animales productivos, pues bocas nada más que están consumiendo alimento en nuestros establos. Y eso es a lo que llega el tercer punto, la evaluación del potencial de los animales que se encuentran en el establo. Hay animales que van a ser muy rentables y van a haber otros que ya nos están pagando dentro de nuestra lechería, que ya no están pagando ni siquiera el alimento que están consumiendo. Sé que es a veces un poco difícil tomar este tipo de gestiones más asertivas sobre el éxito financiero de una lechería, pero sí debemos de ser muy coherentes con respecto a que hay animales que definitivamente ya están siendo un gasto dentro de nuestras lecherías. Ahora, ya hablamos un poquito a manera de resumen de lo que es la dinámica bacteriológica de la glándula mamaria, pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo exterior? Y no solo en el mundo exterior, sino en los diferentes países de Latinoamérica. Las reglamentaciones que están en México ya están siendo muy severas, sobre todo en lo que es problemas de salud pública por las resistencias bacterianas y sobre todo por el tema de residualidades en la leche. O sea, si hay micotoxinas, si hay ciertas moléculas que no están
que no se quieren en la leche, pues ya están siendo muy penalizadas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros manejamos todo esto, porque la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Humana y la Organización de Alimento, Agricultura, también están tomando cartas en el asunto, porque esto es lo que ha llegado a suceder en el mundo, que la OMS ha declarado la resistencia a los antimicrobianos como una de las 10 amenazas mundiales contra la salud pública. Ojo, hay que tener muy consciente lo que voy a decir ahora, porque no es culpa de los antimicrobianos. Los antimicrobianos han sido herramientas que nos han ayudado durante muchos años, ya casi más de una década, perdón, más de 100 años. Entonces nos han ayudado a poder combatir enfermedades que no se podían combatir, en las cuales las personas morían por culpa de estos patógenos. Lo que se está cambiando la mentalidad es cómo debemos de hacer uso de estas herramientas, sobre todo que ya sabemos que la OMS incluso ha tenido clasificaciones de cuáles son los antibióticos que deben de ser de uso veterinario y unos de uso humano. Y ahora empieza lo que les llamo la estrategia del periodo seco y la prevención. Esto más que nada es una estrategia en la terapia antibiótica al momento del secado. Porque todos nos preocupamos de, pues ya llegó el fin de la lactación, vamos a secar a la vaca y pues en el periodo seco la vamos a llevar al corral que es correspondiente y no nos vamos a acordar de estos animales hasta que vuelven a parir y empieza a llevar su periodo de pico de producción, porque ni siquiera en el periodo de vaca fresca nos preocupamos tanto como cuando llegan a su pico. Todo esto es el manejo de la vaca seca y sobre todo periparto también, porque la vaca fresca también es uno de los momentos más vulnerables debido a que pasan de un tiempo de descanso, pasan un parto, un proceso estresante como es el parto, y luego tienen que empezar la producción de leche. Dependiendo, pues aquí en México tenemos altas producciones que oscilan hasta, a veces hay vacas que llegan a picar hasta los 80 litros y producciones o lactaciones a veces arriba de los 40 litros por vaca. Entonces es de suma importancia conocer el manejo de la vaca seca y qué estrategia debo de tomar. Porque en el periodo seco, en la slide pasada donde les mostraba la gráfica del doctor Gustavo Schonenmann, la glándula mamaria se ve amenazada en este periodo, sobre todo al momento de hacer el secado brusco en el drying off, en el cual la frecuencia de nuevas infecciones por coliformes, bacterias ambientales, se ve demasiado expuesta. Esto es un gran factor de riesgo en la salud de la glándula mamaria, teniendo un periodo de involución que viene siendo en la fase estable del periodo seco y previo al parto, lo que es la calostrogénesis, donde la glándula mamaria vuelve a llenarse porque ya está preparando el calostro que le va a dar a la becerra que va a nacer y sobre todo se está preparando para iniciar una nueva lactación. Luego en el pico, llegando al pico máximo, más vulnerable debido también a los procesos fisiológicos y metabólicos que suceden en la vaca lechera, tanto en el periodo seco como en el periodo de transición, en el cual hay una inmunodepresión, en el cual los patógenos pueden llegar a colonizar de manera más agresiva y sobre todo más rápida la glándula mamaria, y que esto nos comprometa toda la productividad de la vaca. Y ahora, como podremos ver en esta gráfica, esa frecuencia de nuevas infecciones o el factor de riesgo de infecciones por bacterias ambientales se ve disminuida con el paso del tiempo y la lactación hasta el momento en que volvemos a secar a las vacas. Yo siempre les digo, para mí la salud de la glándula mamaria no inicia desde el parto, inicia desde el secado. ¿Y qué es lo que siempre llegamos a ver en las lecherías? Llegamos a ver problemáticas como estas, que llegan, secan a la vaca y pensamos que medioambientalmente son resistentes y van a poder llevar una fase bastante tranquila en el periodo seco, porque como es una fase preproductiva, es una fase en la cual no están produciendo leche, psicológicamente nos pone a pensar, ok, pues son las vacas que pues no me están produciendo, no me están generando un dinero, y a veces minimizamos
y sobre todo las estrategias en estas vacas pues ya casi son nulas, ¿no? O sea, siempre las dejamos ahí como ellas puedan ayudarse, y creo que debemos de cambiar esa mentalidad a lo que es la prevención, porque el periodo seco es lo que es preventivo. La gráfica que les mostré de las tasas de la frecuencia de infecciones por bacterias medioambientales va más o menos así, porque la involución activa, claro que va a haber es un factor de riesgo por infecciones intramamarias. En la fase estable lo que necesitamos acá es que la glándula mamaria se reepitelice, que el sistema inmune haga su trabajo entre los macrófagos que puedan fagocitarse, todo el epitelio que ya está desgastado, y volver a restaurar de alguna forma para poder generar lactaciones rentables. Al momento de la calostrogénesis, claro que va a haber un riesgo de infecciones intramamarias. Regresando a las slides que les había comentado sobre la depresión del consumo de materia seca y las megacalorías que requiere la vaca para estar saludable versus las megacalorías y nutrientes que ella puede comer, ya tanto sea por el tamaño del becerro, que ya es la última fase del parto, que ya es tamaño muy grande, que reduce el tamaño del rumen, y otro tipo de factores como es la producción de leche, las altas demandas de calcios y de otros minerales que puedan comprometer la salud general de la vaca. Como bien saben, una de las estrategias más importantes y más responsables de uso de los antibióticos ha sido la terapia de secado con relexina y 500C, que es una combinación de cefalexina benzatínica con sulfato de neomicina. Bien sabemos que la neomicina es muy afín a bacterias gram negativas, como mencionábamos, E. coli, Klebsiella, y las cefalexina más hacia gram positivas, como son los estafilococos y estreptococos. Y algo interesante que les quería mostrar de un estudio que realizamos, que mandamos al Mundial de Buiatría en el 2022, el año pasado, en el cual hicimos una evaluación de la permanencia del tubo intramamario en el periodo seco, y sobre todo cuántos días posparto se podía generar un retiro en leche, sobre todo en lo que llamamos 0 partes por millón, o sea, 0 residuos, es lo que buscábamos. Y encontramos datos muy interesados en el punto de corte, que Rilexina 500-N a las 24 horas, el 95.65% de los animales era libre de antibióticos, sobre todo a la neomicina. Les diré por qué. Porque, bueno, la recomendación fue desviar calor de leche de transición con elevado conteo de células somáticas por 24 horas posparto en un periodo de secado mayor de 40 hasta 60 días. Y esto era lo que encontramos, porque la neomicina, al ser un aminoglucósido de alta permanencia en la glándula mamaria, nos ayuda a proteger a la ubre de patógenos medioambientales como E. coli, como Klebsiella, como gram negativos, en el periodo crítico de la vaca lechera. Esto debido a la tecnología patentada en el excipiente. Siendo 0 residuos, el 95.65% de los animales sometidos a la espectrometría de masas en concentraciones de neomicinas a las 24 horas. Esto es importante. ¿Por qué el 95.65 y no el 100% de los animales? Estamos trabajando con seres vivos. Nunca la individualidad de cada una de las vacas, incluso nosotros, va a ser totalmente diferente. Los mecanismos, de manera que se absorbe los tipos de antibióticos en vacas, pues no va a ser lo mismo en aquellas que hayan tenido episodios de mastitis en el pasado, en el cual el epitelio no pueda absorber de una manera correcta el antibiótico y no pueda protegerse, pero también hay que ser críticos. Normalmente son vacas que llevan muchas lactaciones, ya son de 6 partos, 7 partos, como les repito, tuvieron procesos de mastitis en el pasado, en la primera, segunda o tercera lactación, que puedan comprometer esta parte. Pero esto es lo más importante, y creo que esto es lo medular de la charla, sobre saber qué es lo que estamos introduciendo. Esto puede ser un factor de riesgo. La estrategia del secado puede ser un factor de riesgo sobre que comprometa la salud de mis vacas, tomando en cuenta que el tubo de acá arriba corresponde a
al tubo intramamario Relexine 500N y algunas otras marcas que se encuentran hoy en día en el mercado, podemos observar que el excipiente de alguna forma u otra va haciendo que la sal, que es la parte blanca, vaya difundiendo todo el principio activo durante la glándula mamaria, por lo menos durante 50 días. Esto de una manera en la cual también hay unos que tienen esa dinámica, pero hay otros que en lo que es la sal es muy diferente, sobre todo hay otras variaciones. Y esta es una parte importante porque a veces no sabemos o queremos hacer estrategias más económicas que a la larga pueden ser más caras. ¿Y por qué más caras? Porque podemos, y vuelvo a lo que digo, puede ser un factor de riesgo que nos comprometa en los establos lecheros. Ahora, como podrán ver, algunos vienen muy diluidos, algunos puede que vengan con las concentraciones correctas, pero si el excipiente no está diseñado de la manera correcta para ser liposoluble, pues al final no vamos a tener un producto total y completamente fiable al final. Entonces, yo les digo, factor de riesgo, bien sabemos que la combinación de la neomicina como un antibiótico aminoglucósido, como el mecanismo de acción bajo la inhibición de la síntesis de proteína a través de la unión de ribosomal 30S, y qué organismos son susceptibles, al igual de la cefalexina, que tiene datos muy interesantes en nuestro tubo, como su fracción no ionizada posee una elevada liposolubilidad, lo que atraviesa mucho más fácilmente las membranas celulares, y tiene una unión de 10% de las proteínas de leche, lo que permite que la biodisponibilidad sea del 90%, o sea, que el producto no se quede adherido específicamente a las proteínas de la leche, sino de verdad estén combatiendo las infecciones que se vayan encontrando y sobre todo previniéndolas en el periodo seco. Bien sabemos que también la cefalexina, tanto inyectable y la cefalexina intramamaria para tratamientos en lactancia, también es una excelente herramienta siempre y cuando la usemos de la manera responsable. Teniendo en cuenta que la relexina inyectable 150 nos ayuda sobre todo en aquellas mastitis que son grados ligeros, por así decirlo. Si nosotros hacemos una estrategia de diagnóstico correcto en el cual podamos identificar vacas enfermas antes de que la enfermedad vaya evolucionando, podemos tener muy buenos tratamientos en los cuales vamos a tener mejores tasas de recuperación y sobre todo con antibióticos de primera línea, porque la cefalexina, al ser una cefalosporina de primera generación, ¿sí? Y sobre todo una molécula de uso veterinario, todavía es uno de los antibióticos que están permisibles basados en la Organización Mundial de la Salud Animal y la OMS, en los cuales todavía podemos hacer uso. Claro, fuera de que hay que tratar las mastitis, siempre veamos por la prevención de ellas. Y muchas gracias, compañeros, por su atención. Ahora sí, espero las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Gracias, estimado Doc, por esa excelente presentación, esa ponencia, muy clara la información. Doc Miguel, no sé si tenemos de pronto alguna pregunta. Para arrancar, los invitamos a nuestros demás asistentes a poner sus preguntas en el chat para responderlas. Buenas tardes con todos y por favor, si nos ayudan con sus inquietudes para poderlas compartir con el doctor Diego. Muchas gracias, doctor Diego, por tu ponencia. No, de nada. Yo tengo unas inquietudes. Bueno, para iniciar, nosotros tenemos un serio problema con aureus. Muchas de las veces los tratamientos de la mastitis son subdiagnosticados. No estamos acostumbrados, tenemos la costumbre como técnicos de realizar cultivos, y por temas de laboratorio, más que costos, yo creo que es por un tema logístico de llevar las muestras de laboratorio, de las fincas al laboratorio, y el tiempo que se demora para tratar esos animales, como que el ganadero toma la decisión de hacer un tratamiento más a la signología que presente el animal. Pero en los pocos exámenes que hemos hecho o los análisis que hemos hecho, pues tenemos graves problemas frente a Staphylococcus aureus, que nos mencionabas que son muy resistentes ya a una diversa variedad de antibióticos.
tenemos también uveris, tenemos mucho problema incluso hasta con prototecas, con algas. No sé ahí qué nos puedes acotar en respecto a estos 3 patógenos que están circulando más en las fincas. Claro, mira, con respecto al Staphylococcus aureus, creo que la estrategia debe de ser más que nada hacia la prevención. ¿Cómo prevenimos este patógeno altamente contagioso? Los manejos correctos que llevemos tanto en la sala de ordeña como gestionamos ahora lo que mencionaba con las máquinas de ordeña. O sea, cuando haces tus cambios de pezonera, no esperar a que se revienten, porque por lo general esperamos a veces por las cuestiones financieras de los establos hasta que den las últimas. Incluso yo menciono que aunque no den las últimas, si no sigues los 1,200 ordeños, 2,400 ordeños de la manera correcta en estos, dependiendo la marca o la pezonera que usen, puede generar problemas. 3, la desinfección. Algo que siempre olvidamos es de que la desinfección, no solo de los operarios, sino también de las máquinas de ordeño, mediante un yodo a las partes con millones de concentraciones, dependiendo del producto que usen, o un ácido peracético, pueden ayudarte muchísimo a la prevención de la Staphylococcus aureus. Aledaño a las otras 2 bacterias que me mencionas, pues también podemos llevar un control bastante claro con ellas, siempre y cuando tengamos higiene. Sobre todo, pues, prototeca, pues el alga también no se da tan comúnmente debido a, pues, a veces es más común por mala higiene en el momento de realizar un tratamiento. Entonces también habría que evaluar cómo se hace, cómo se tiene la higiene correcta en la punta del pezón y sobre todo cómo hacemos la introducción de una cánula o lo que estemos trabajando. Ahora, en prototeca, pues definitivamente meter un antibiótico para mí no sería como una opción, ¿no? Porque no sería una tasa de recuperación nula. Es también otro patógeno que no tiene una tasa de recuperación, entonces ahí sí ser bastante conscientes de que puede ser que es preferible pues sacar al animal del establo, nos puede salir más costoso, ¿no? Entonces, el Staphylococcus aureus es una bacteria que si yo te digo, ¿sabes qué? También con vacunas y todo eso podemos combatirla, te mentiría porque hay diferentes tipos de cepas, es impresionante, y la manera en la que ha evolucionado mediante el mecanismo de protección del biofilm y cómo evade la respuesta del sistema inmune y se mantiene latente durante mucho tiempo. Incluso hay vacas que ni siquiera te van a pintar en la prueba California positivo. Pero por eso les decía, o sea, fuera de erradicar es saber convivir con ellas, ¿no? O sea, digo, no es lo ideal, pero pues si está muy, muy encapsulado y todo eso, pues todavía puedes tener un animal productivo, ¿no? Doc, ¿y qué impacto tiene aquí la terapia de secado frente a estos patógenos, aureus y uveris? Ok, por ejemplo en uveris, sobre todo con la cefalexina, que es altamente sensible a las cefalosporinas de primera generación. Eso sí, no cabe duda. Y sobre todo, como les decía, no infringen las normas que se están adecuando ahorita, ¿no? Que somos medicamentos de primera línea. Con el Staphylococcus aureus sí es algo distinto. Déjenme les digo, porque los criterios para evaluar el potencial de un animal hoy en día en México, yo creo que todavía no está implementado en Ecuador, pero es descarte del establo. Es un descarte, ya lo estamos tratando como un micoplasma, ¿no? Que pueden ser vacas que pueden ser más que nada pueden diseminar la enfermedad. Entonces, bien sabemos que aquí deberíamos usar antibióticos que pueda llegar a que el Staphylococcus aureus llegue a ser más sensible. Yo podría recomendar altas concentraciones de cloxacilina, 1,000 gramos, y eso es algo que sí nos ha funcionado. Bueno, haciendo el comercial, en México tenemos un producto, lamentablemente no está allá en Ecuador, que se llama Cloxamil de Virbac, y es una concentración de 1 gramo completo de cloxacilina con el excipiente patentado de Virbac. Y nos ayuda a controlar el proceso, ¿no? O sea, por lo menos ya no comprometemos tanto las lactaciones. Chévere, Doc, gracias. Nos preguntan, buenas tardes, ¿cuántas semanas antes del parto se debe colocar el Rilexine 500N, que es el Rilexine de secado, para que no tenga residuos en la leche? Mira, de 6 semanas no hay ningún problema. Puedes colocarlo 6 semanas antes, o lo que es 1 mes y medio, 45 días, por así decirlo.
Aquí en México ya es que ya también ya manejamos ese periodo de seco de 45 días, no comprometemos la salud de la ubre en el descanso y sobre todo es como ya se está llevando muy bien los procesos, las estrategias en los establos y los procesos, los protocolos, entonces las vacas sí llegan a tener buenos parámetros, ¿no? Entonces llegan al momento del secado y todavía tenemos altas producciones, entonces le damos 15 días más para que puedan cesar esa producción y podamos secarla, porque de repente llegan vacas de 35 litros al momento del secado, 2 meses antes del parto, y pues les damos ese respiro de los 15 días. Entonces, no hay ningún problema en 45 días y tiene permanencia el tubo, porque también es importante. Fuera de la residualidad, es bueno que haya residuo. ¿Por qué? Porque quiere decir que sí me está protegiendo, que es el principal objetivo del tubo de secado, que te proteja de los patógenos en el periodo seco. Entonces, la realidad es de que con 8 semanas, si son los secados convencionales que tienen ustedes, no hay ningún problema en residualidades. Sí, por lo general tenemos periodos de secado de 60 días. Hay veces más, veamos si es que surge esa pregunta del público y si no, al final la tomo yo en ese tema. Nos preguntan, bueno, no entendieron una parte, no quedó muy claro el tema del Rilexine 150 inyectable, si es que se recomienda para tratamientos de mastitis. Sí. Sí, es una cefalosporina que como tiene menor adherencia a las proteínas plasmáticas de la sangre, sí baja glándula mamaria. O sea, ahí sí combatimos un proceso de mastitis a diferencia de cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Entonces, sí tenemos un mecanismo de acción vía parenteral en el cual podemos combatir una mastitis, siempre y cuando combinada con un tubo intramamario, por un tratamiento no menor a 3 días, incluso hasta 5, y la ventaja de la cefalosporina es de que ya después de la metabolización y todo eso, pues la residualidad puede ser hasta solo de 72 horas, 48, dependiendo el hígado del animal, en lo que es inyectable. Chévere, doctor. Nos preguntan por qué la cefalexina es la opción para tratar mastitis. Ok, para tratar mastitis tenemos muchas opciones, o sea, tenemos una gama de productos. Ahora, ¿qué es mi recomendación y qué es lo que siempre hacemos en los establos? Tampoco me gusta meter tratamientos, digamos, es muy común que a veces pensemos, es que una molécula nueva me va a ayudar a combatir este problema de resistencias que tengo, y la realidad es que no, porque en el momento de que nosotros ponemos moléculas que no son de primera línea, lo que estamos haciendo es nosotros darle información a las bacterias para que conozcan el antibiótico y ellas mismas vayan generando resistencias. Ahora, ¿qué es lo que tiene la cefalexina? Que por el tipo de mecanismo de acción, y vuelvo a lo mismo, sobre todo en bacterias de formación, cuando las mastitis están ligeras, cuando no se están haciendo bien las unidades, todas las colonias todavía no han logrado colonizar a un 50% de la glándula mamaria, esta molécula, al intervenir en las enzimas carbopeptidasa y muchas de las enzimas que se encuentran en la membrana celular, evitan que se formen y hacen que por osmosis mueran más rápido, o sea, se desintegre la bacteria, por así decirlo. Entonces, es una herramienta muy buena en mastitis ligeras porque tiene buena tasa de recuperación, pero hay que usarla estratégica. Ahora, el uso de yo no descarto, sobre todo en un proceso de una mastitis por un ambiental como E. coli, yo no descarto el uso de un bacteriostático, de una oxitetraciclina. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos ayuda a que no estallen como tal y no salgan todas las endotoxinas de esta bacteria y que generen mayor inflamación. Entonces, una gama interesante tenemos, pero yo no recomiendo más de 3 tratamientos, y sobre todo los primeros 2 basados en penicilinas semisintéticas, penicilinas o cefalosporinas de primera generación. Y también otro recurso que puede ser las oxitetras, porque hay quinolonas y hay todo eso, y son muy buenos antibióticos, pero deben de ser usados de manera responsable.
Ya, o sea, darías 3 tratamientos y si no hay recuperación de ese animal sería el descarte. Exactamente, porque también hay que hacer la evaluación y volvemos a lo que les decía, o sea, Sí, fuera de tener los sin duda. diagnósticos, saber qué bacteria tiene, el potencial, evaluar el potencial de cada uno de los animales, eso con los registros. Sí, claro. Resulta que termina siendo la vaca Lolita la más consentida, pero es la que más gasta en tratamientos de mastitis y la que menos se preña y todo. Sí, verdad. Exactamente. Doc, nos preguntan si existe retiro de la leche de toda la ubre con Rilexine 200 NP si se trata un solo cuarto afectado. Mira, más que nada en esa cuestión, yo siempre lo he dicho, los tubos intramamarios son como un tratamiento tópico, es como ponerte una cremita, ¿no? O sea, de alguna forma no hay una manera en la cual se cargue al torrente sanguíneo y que pueda generar un proceso así más de que tarde más, en eliminarse la molécula. Pero depende mucho del epitelio de la glándula mamaria, qué tan lesionado está, como lo que decía, o sea, si se está absorbiendo, no se está absorbiendo. Y sobre todo, algo importante que más que nada ese retiro de la glándula mamaria es por tratamientos parenterales. Y ojo, yo por seguridad, porque esto es más que nada un factor de riesgo por humano, o sea, por operario. No me gustaría que por accidente no ordeñen el cuarto que sí está en tratamiento y que se vaya en tanque y que me penalicen por 6 meses, que me paguen mucho menos la leche y sobre todo no, aquí son unas broncononones. Yo prefiero, ahora sí que prefiero ver hacia los pesos, o sea, prefiero cuidar los pesos y no cuidar los centavos y descuidar los pesos. Chévere, chévere, Doc. Mira, nos preguntan, ¿cuál sería un sinergismo ideal farmacológico para potenciar la efectividad de Rilexine en caso de mastitis por Staphylococcus aureus? Ok, mira, en lo que son las cefalosporinas, por lo general no soy muy partidario en que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Con una combinación así pueda funcionar. Ha habido datos con respecto a las quinolonas que pueden interactuar con penicilina sobre todo. Ahora, sí funcionan, pero ojo. Es el último cartucho. Eso es, no, deja tú eso, o sea, no, lo pueden usar, y sí, pues son tratamientos bastante, o sea, muy amplísimo espectro, o sea, porque potencializa tanto la penicilina como la quinolona, la penicilina a la quinolona. Pero ya he visto retiros hasta de 17 días en esas vacas. Entonces, no es... yo los pongo en una balanza, no, y por eso yo no combino ningún tipo de moléculas por esa situación. Chévere, pero potencializas muy bien entre una quinolona sí. y un betalactámico penicilina. Uh-huh. ¿Qué experiencia tiene con las vacunas para mastitis? Ok, son muy buenas. Son muy buena herramienta, pero ojo, son una herramienta. Se ha podido controlar de mejor manera las mastitis con estrategias de manejo completo. O sea, cómo estamos trabajando con los operarios, cómo se están haciendo los protocolos, cómo estructuramos los protocolos y cómo se están ejecutando. Ya cuando tenemos todas esas variables controladas y implementamos una vacunación, funciona. Pero ojo, las vacunas de mastitis no van a prevenir la mastitis como tal. No va a disminuir el problema si no se trabaja sobre el mismo. Exactamente, la vacuna sobre todo te va a ayudar a que el organismo reaccione de una manera más rápida y eficaz. La mastitis, una vez que entre y que se quiera colonizar, lo único que va a hacer es que el sistema inmune identifique más rápido estos patógenos. Entonces, el proceso inflamatorio es menor. ¿Por qué? Porque también los procesos quimiotáxicos, al conocer ya la bacteria, no son tan exacerbados por lo general por las interleucinas, ¿no? Por la ILC, la 6, la 1, la interleuquina 6, la 1, que puedan desenfrenarse y empezar a hacer un alboroto dentro de la ubre. Entonces, estas vacunas es lo que nos ayudan a que los casos sean menos severos. Pero, ojo,
y te ayuda a que las tasas de recuperación sean mejor y tratamientos incluso pueden ser más cortos, pero hay que ser conscientes. Sí se pagan, claro, sí hay una corrida financiera en la cual sí se pagan. El problema está de que si las queremos para que nos sustituya todo lo que tenemos que hacer, pues no se va a lograr mucho con las vacunas. Sí, claro. Doc, yo tengo ahí un criterio. Lamentablemente nosotros en ganadería prácticamente planes de bioseguridad nulas. No hacemos un buen protocolo de bioseguridad en ninguna ganadería. Muchas de las veces lo único que tratamos de hacer es un arco de desinfección, un rodiluvio o un pediluvio, porque la planta muchas de las veces exige. En ganaderías que están trabajando con alguna planta o con alguna industria media grande, como Nestlé o Tony, que por buenas prácticas piden este tipo de bioseguridad, pero nunca trabajamos en reducir la carga bacteriana que tenemos en el ambiente, en sala de ordeño, en camas, en los patios de espera. Muchas de las veces eso no se tiene el cuidado que requiere. Entonces también es invitarles a llevar un mejor cuidado y control, ¿no?, del tema de bioseguridad. Y en avicultura lo hacemos porque si no se descontrola la morbilidad y la mortalidad en la avicultura, y lo mismo en la porcicultura. Ya nos falta es un paso para tomarlo en serio y tener un buen plan de bioseguridad en ganaderías. De hecho lo tenemos nosotros. No, y es total y completamente de acuerdo a lo que dices. Incluso aquí en México todavía estamos en vías de desarrollo en esas temáticas. O sea, eso también llévenselo, que también en México todavía estamos en pañales, por así decirlo. Pero yo creo que esto es más como cómo hacemos los procesos de higiene dentro, por ejemplo, las rutinas de ordeño, cómo estamos haciendo el uso de nuestros presellos, sellos, que por ejemplo en micoplasma, para la prevención de micoplasma es esencial usar yodopovidona. Entonces, otro principio activo no va a ser tan eficaz. Entonces, sí hay que ser como consciente de esa parte, que la desinfección te soluciona muchos problemas. Chévere, Doc. Doc, si nos aclaras un poquito de nuevo el tema, el Rilexine 500N, que es la cánula de secado, es el tratamiento para hacer el secado de nuestras vacas. ¿Qué tiempo de acción tiene en la ubre? Mira, vuelvo a repetir, hay ciertas variaciones dependiendo de la fisiología de una ubre. Ahora, en una vaca sana y todo eso, el tiempo de acción de Rilexine 500N puede ser desde 60 días en promedio, sin ningún problema. Tenemos un estudio en el 2015 en el cual también se evaluó la presencia de Rilexine en el periodo seco, y ahí sí fueron secados de 60 días específicamente, algunas más, algunas de 65, eran promedio 60, y tenían presencia de neomicina con Rilexine 500N. Es un tubo de larga acción que te garantiza que sí te va a proteger hasta más de 60 días, incluso me atrevo a decir. Chévere, Doc. Sí hemos tenido nosotros casos que fluctúa entre 45 y 60 días. Vacas que han tenido casos o causística de abortos y se ha hecho una prueba de antibiótico a los 35 días y marcan positivos. Entonces sí hay que tener un rango de 45 a 60 días, ¿no? Tener ese rango de seguridad. Exactamente. En vacas que presentan algún aborto es riesgo. Y ojo, y no vayan a confundir el 200 NP con el 500N, porque nunca tengan los desecados en la sala de ordeño. Eso les aconsejo mucho. Nunca los tengan los desecados en sala de ordeño. Sí, claro. Nos preguntan, buenas tardes, excelente presentación y contenido. Una consulta. Una vaca que ha tenido varias mastitis, una vaca crónica para casos de mastitis, en lactancias continuas, ¿conviene secarla antes con una baja producción y ese relativo descanso de la ubre tratándola en el secado puede favorecer su incremento de la producción en la siguiente lactancia? Mira, ok, me imagino que hay animales que ya llegan secan antes. Que por ejemplo llegan a 5 meses de gestación y sí, ya claro, tienen una producción de 10 litros, o sea, bueno, 10 a lo mejor ya... Eso para México es bajo. Nosotros tenemos vacas de 10. Que sí, no, por eso de 10 también aquí, o sea, sí las manejamos, o sea, no se vayan con la finta.
también también tenemos áreas de mejora, bastantes. Entonces, más o menos cuando van llegando así, un secado, ahora sí que no tiene caso que estemos dañando a la glándula mamaria si no va a estar, si no va a producir, y sobre todo que pues no voy a garantizar la salud. Ahora, los periodos secos de mayor tiempo tampoco nos garantiza que va a haber salud de ubre. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque también pasan tanto tiempo en los corrales de vacas secas que pueden ser expuestas a muchos patógenos, a diferentes, y sobre todo la observación que tenemos con ellas. Ahora, te vuelvo a repetir, no garantiza que puedas combatir mejor en el secado, o que quieras prevenir de una mejor manera la entrada de patógenos. La verdad es que esos secados sí se hacen, pero son por otros criterios, no para mejorar la salud de la glándula mamaria. En esos casos, Doc, yo sí me he encontrado con vacas que entran al parto y entran con cuartos perdidos. Mastitis que no nos dimos cuenta porque las botamos al potrero más lejano, ya que acá es pastoreo casi en su 100%. Entonces, cuando regresan del parto, regresan con cuartos perdidos o ya con cuartos que botan tolondrones, pero en su 100% y con cuartos fibrosos, por un lado. Por otro lado, el engrasamiento de esos animales muchas de las veces pasan un número 4 en condición corporal, y el riesgo de cetosis clínica en esos animales es bien complejo. Entonces, siempre hay que irnos basando a los parámetros que tenemos o en los indicadores productivos y reproductivos para no tener tanta complicación en transición, porque no afecta solo ahí la mastitis, sino también las metabólicas. Exactamente. Sí. Doc, ¿cuántas veces se debe aplicar Rilexine 500N para el secado de las vacas? Disculpa, tuve interferencia. ¿Cómo? ¿Cuántas veces se debe aplicar o poner Rilexine para el secado de las vacas? Aclararles. Una aplicación. Aclararles que el secado es Rilexine 500N, ¿no? Ajá. Y es una sola aplicación, como dice el doctor Esteban. Es solo una aplicación por cuarto de las vacas. Entonces son 4 tubos al mismo tiempo, con una aplicación, y con eso no hay ningún problema con este tubo en especial. Sí, hay que recalcar que son sales de larga acción, con excipientes de larga acción, que van a cubrir entre los 45 y 60 días. Entonces no es necesario repetirlo. Exacto. ¿Cómo recomiendan un secado en vacas de alta producción? Ok, para empezar, en las altas productoras, siempre hay que, al final, ya cuando sepamos que van a llegar al secado, hay que empezar a hacer modificaciones en la dieta, pero de una manera estratégica, para que la producción sea más, se minimice. Eso lo controlas con la energía que le estés dando. Ahora sí que no me meto mucho en las cuestiones de dieta, porque los ingredientes son variables totalmente de un establo a otro. O sea, lo que usan en uno no usan en otro, entonces no es como una receta de cocina. Ahora sí que es la dieta que ustedes tengan. Adecuándolo un poquito estratégicamente para que no coman tanta energía y un poco más de fibra, puedes contener que la producción se baje a un nivel en el cual pueda secar de una manera más coherente, sobre todo por la involución activa. Cuando recién se seca la glándula mamaria, lo primero que pasa es que se inflama bastantísimo. Entonces, ahí es factor de riesgo de infecciones intramamarias. Así que, Doc, como práctica, nosotros lo que hemos hecho acá en estas altas productoras, yo te digo que hemos secado vacas que terminan lactancia con 15 litros o entre 15 y 17 litros todavía, que son vacas buenas, especialmente en Holstein. Nosotros hemos tomado la opción de hacer secados paulatinos. Empezamos a secar la vaca a los 6 meses y medio para llegar a los 7 meses secándola, y empezamos primero reduciendo calidad de dieta, metiendo una dieta más fibrosa, y comenzamos a reducir los tiempos de ordeño. Comenzamos a ordeñar a una semana todas las mañanas para evitar el caso de los casos de mastitis, y que la vaca también pues vaya acostumbrándose a bajar la producción de esa manera. No sé si está bien hecho ese tema de secados paulatinos, pero nos ha funcionado. A mí personalmente me ha funcionado, y trato de evitar que la vaca se me complique. Sí, claro, y eso, bueno, va muy de la mano también en la raza que
ustedes trabajan, creo que son más F1, ¿no? O sea, son como Girolando, un poquito más o si son Holstein. También es una buena estrategia la que hacen. Simplemente la cuestión con el secado intermitente es, ok, va a haber fluctuaciones en la producción por el manejo que se le está haciendo a las vacas, sobre todo en el ordeño. Entonces, puede ser una buena opción, la verdad, no te voy a mentir, no lo he intentado. Lo que hemos hecho también nosotros es el uso de la cabergolina, pero eso es en vacas que de verdad tienen una producción así muy, muy exagerada, y es una buena herramienta. Es muy caro, porque sí es bastante carito el producto, pero funciona. Pero no me ha gustado las evaluaciones que hemos hecho en seguimiento a las vacas, que hemos visto y hemos notado que puede generar cierta inmunodepresión al inhibir la prolactina. Entonces, no es como no es como que lo tome como un tratamiento de primera línea, sino es como un criterio, mi criterio de que está sí por estas cuestiones, ¿no? Entonces, eso también sí puede funcionar. Oye, Doc, nos preguntan si es que hay la cabergolina inyectable. ¿Mandé? Si es que la cabergolina es inyectable. Sí, es inyectable. Sí, acá yo no lo he escuchado ni he tenido el gusto ni la experticia de utilizarla. ¿Qué opinas sobre el doble secado en estas vacas de alta producción? ¿Con doble secado a qué se refiere? La doble aplicación del secante. O sea, en sí, bueno, el secante muchas de las veces creo que entendemos el secado como que el fármaco va a hacer un efecto sobre la reducción de la producción. Pero en realidad el fármaco de Rilexina 500N lo que está haciendo es ayudándonos a controlar un proceso bacteriano posterior al secado. Entonces eso hay que tenerlo mucho criterio. Lo que sí estoy recomendando es el uso, por ejemplo, de Xotapen al secado. Dosis altas, dosis máximas de Xotapen al secado junto con Rilexina 500N para evitar posibles mastitis posteriores a la primera, segunda semana después de haber secado el animal. Sí, así es, exactamente. Y bueno, el hecho de que pongas tú, ya ahora ya entendí, o sea, poner 2 tubos al momento del secado, o sea, en vez de 4 pones 8. Pero en realidad no va a haber como una protección mayor como tal. O sea, a lo mejor si haces un secado en el día, bueno, ahora sí vale la redundancia, en el día del secado, y te vas al mes y vuelves a hacer un secado, pues ahí a lo mejor sí, pero ojo, es importante, no lo recomiendo, porque el tapón de queratina que ya se formó en el secado, lo puedes abrir, lo quitas, abres la glándula mamaria y todavía está en proceso de secado, todavía no ha parido ni nada, y sobre todo tienes contaminaciones de antibióticos en el calostro. Y eso también puede generar a nivel intestinal problemas en las becerras a futuro, porque al fin y al cabo lo que queremos es tener calostros de buena calidad. Incluso también la presencia de antibiótico no es conveniente, y sobre todo por los tiempos de retiro que vas a tener. Entonces, esa práctica definitivamente no. Lo que tú dices con el inyectable, con un Xotapen LA, puede ser una excelente opción, siempre y cuando la hagas en el secado, sobre todo para prevenir esa en el secado, en el periodo activo de la glándula. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo tiene de retiro Rilexina 200 NP luego del último tratamiento? Son 6 días de retiro en leche después de eso. Sí, son 120. Sí, son 6 días completitos. Ya. Oye, Doc, una consulta. ¿Con qué frecuencia o qué cantidad de tubos intramamarios deberíamos utilizar para un tratamiento adecuado? Mira, para un tratamiento adecuado de mastitis, de 3 a 5 días. Y después de eso, evaluar de 3 hasta 5 días. Sí, o sea, puedes usarlo hasta 5 días sin problema. Después de eso, se tiene que hacer un seguimiento más que nada con antibióticos parenterales, porque hay bacterias que llegan a ser bastante complicadas, como es el Streptococcus suberis, que a pesar de ser muy sensible, te va a tardar unos 8 hasta 10 días. Incluso hemos tenido vacas hasta 14 días en el seguimiento del tratamiento, y hasta el 14 días es donde ya vemos que hay una cura ya real, ¿no? Entonces sí hay que ser conscientes de qué bacteria es la que tenemos, porque, por ejemplo, en el Agalactiae, cuando combatimos a la bacteria del Streptococcus agalactiae,
El tratamiento de los tubos intramamarios no solo lo hago por el cuarto afectado, lo hago en los 4 cuartos, o sea, 4 tubos y tratamiento parenteral por 5 días. Entonces, sí le erradicas, porque le erradicas, es otro tipo de estrategia en el protocolo que vas a implementar. Es importante saber qué es lo que tenemos. Sí, hay que entender que en la actualidad, así como hemos ido mejorando la parte genética, también las bacterias han ido generando mucha resistencia. Y ya los antibióticos-terapias ya no deben ser tan disminuidas de no voy a poner 3 cánulas, o muchas de las veces ponen 4 cánulas, que estamos hablando de 2 días de tratamiento. Así es, y sobre todo algo importante, con los tratamientos siempre usar cánulas cortas, porque en vez de meter solución, metemos problemas. Perdón, ¿puedes repetirlo, doctor? No te entendí. Que siempre hay que usar cánulas cortas, que no alteren o sea, la anatomía de la punta del pezón y que pueda generar que vayan a haber más bacterias en el futuro, o sea, que te vayan a colonizar más rápido. Entonces es importante, y sobre todo que las bacterias que se encuentren en la punta del pezón no las arrastres al momento de que metas la cánula completa. Entonces solo metes la cánula corta. Perfecto. En casos de mastitis con fibrosis, ¿qué tratamiento nos recomienda? Uy, ahí sí. ¿Y por qué se forma la fibrosis? No, la fibrosis pues ya se forma porque ya no hay manera de que produzca leche el epitelio de ese cuarto, y definitivamente es ya cegar el cuarto, o sea, a veces ya ahí sí ya no hay manera de salvarlo. Claro, es un proceso inflamatorio muy agudo que el mecanismo del organismo del animal es defenderse, ¿no? Por eso se generan depósitos de fibrina y se forman las fibrosis. Nosotros aquí en Ecuador tenemos quimotripsindo, que es un fibrinolítico, son enzimas de alfa-quimotripsina. Nos ayudan a disolver los casos de fibrosis, ayudan a tener una mejor llegada de los antibióticos en tratamientos de mastitis. Eso es una de las soluciones que nosotros hemos optado en el tratamiento de mastitis y de pododermatitis también. El uso de quimotripsina ayuda mucho a mejorar la llegada de los fármacos, a reducir los depósitos de fibrina y que los antibióticos actúen de mejor manera. Nos preguntan, buenas tardes doctor, ¿la mastitis está ligada a la edad y a la raza de la vaca? Sí, claro, es un factor predisponente, lo que le mencioné. Y nos preguntan, ¿cuál es su criterio a futuro sobre el uso y resistencia de antibióticos a nivel mundial? Ok, mi opinión es esta. Los antibióticos nunca van a dejar de existir, eso sí es muy claro. Va a haber ciertas moléculas en el futuro, puede que sí existan, más que nada en la farma humana. No en la farma veterinaria ahorita, no pronto, porque ya no es rentable generar investigaciones, los millones que cuesta patentar una nueva molécula. Lo que se va a adecuar, o sea, el futuro y todo eso es al uso, volvemos a lo que mencionaba, disminución de usos de antibióticos, o sea, hacerlos más responsables, enfocarse en la estrategia de la prevención mediante, la nutrición, 2, los manejos, 3, las estrategias con los productos, vacunas y todo eso preventivos, todo lo que pueda ayudar al sistema inmune para que se pueda defender de sí mismo. Y ya de los últimos casos, pues el uso ya de antibióticos y sobre todo, ojo, antibióticos de primera línea, porque la realidad es que también pasa en México y yo sé que pasa en Latinoamérica. Tenemos una gama infinita de muchas moléculas que podemos hacer uso en la veterinaria. Tenemos cefalosporinas de tercera, aquí en México hay una cefalosporina de cuarta generación, hay quinolonas como la marmofloxacina, la enrofloxacina, el ciprofloxacino. Incluso el ciprofloxacino ya está en vías de extinción porque se usa en farma humana. Entonces, no irnos a eso, o sea, hay que cambiar la mentalidad, porque a veces muchos pensamos, es que ya usé mucho este tubo de secado, ahorita tengo que hacer rotación de tubo porque me va a generar resistencias. No es así, no funciona la dinámica así. O sea, nosotros entre más información, volvemos a lo mismo, entre más información le damos a la bacteria,
más va a evolucionar a ser resistente a diferentes. Ahora sí que no solo vas a tener una bacteria que sea resistente a una molécula, vas a tener una bacteria que va a ser resistente a 4 o 5. Entonces, también algo que es importante, los organismos, no solo internacionales, sino nacionales de cada país, deben de estructurar los criterios para permitir el uso de ciertas moléculas. En Europa, por ejemplo, Nueva Zelanda, así fácilmente. En Nueva Zelanda incluso hasta solo está permitido el uso de penicilinas, casi. Entonces, no hay, va para allá es lo que apunta el uso de antimicrobianos. Sí, como que ser más conscientes, porque tenemos mucho de moda acá en el Ecuador, y sí me da pena comentarlo y decirlo, pero muchas de las veces buscamos el antibiótico que no genere residualidad en leche para tratar una mastitis, cuando yo por ética, como ganadero y como productor o como técnico, yo debería recomendar el retiro de esa leche, porque esa leche está yendo con células de defensa, está yendo con bacterias, está yendo con grandes cantidades bacterianas que luego van a afectar la vida de la leche buena que va o la vida en anaquel de todos estos derivados o de lácteos, como primer principio, ¿no? Y como segundo, pues, si es que estoy tratando una glándula mamaria, no tengo opción más que retirar esa leche, ¿no? No debería comercializarla, o sea, eso es un producto que no es apto para consumo humano. Entonces, desde ahí nace el tema de conciencia y de ir reduciendo la resistencia a los antimicrobianos. Así es. Y recuerden algo, todo lo que le pongan a una vaca genera residuos. Digo, algunos no son tóxicos o no generan problemas de salud pública, pero todo genera residuos. Sí, claro, y en el caso, por ejemplo, de patologías como una neumonía o una cojera o una metritis, que tenemos estrategias como Curacef Duo, que son productos que tienen investigación y desarrollo sobre sus vehículos para que tengan cero residualidad o mínima residualidad, siempre y cuando la glándula mamaria se encuentre en buenas condiciones o sin un grado subclínico o clínico de mastitis. Entonces, es la única forma de utilizar productos sin residualidad en leche. Es correcto. Pero esos productos o esas estrategias están hechas para estos problemas, para problemas pulmonares, para problemas podales o a nivel uterino. Pero Zapatero, no a glándula mamaria. Zapatero, Sí, claro. zapato. ¿Qué criterio sugiere en vacas preñadas con mastitis subclínicas que no ceden descartar o se siguen quedando con el animal en los predios? Ok, mira, habría que identificar por qué está dando el criterio de, bueno, en la prueba California, por qué me está pintando una mastitis subclínica y si está perpetuada, por así decirlo. Van a haber algunos cuartos que ya hayan pasado procesos infecciosos previos, que pueden tener una mayor eliminación de neutrófilos, que puedan pintarte una aglutinación en la prueba California. U ojo, puede que la glándula mamaria en general te pinte todos los cuartos cierto grado de mastitis subclínica debido a que posiblemente sea una vaca abierta. O sea, sí está preñada, pero a lo mejor se preñó a los 150 días y la confirmaste a los 180 días, o sea, y luego ya tuvo una lactación aproximadamente de 400 días y todo. Eso es el mejor de los casos. Exactamente, entonces. Hay vacas que se quedan abiertas y las mantienen todavía más de 300 días, ¿no? Y es como, o sea, también no es una práctica indiferente, y por ejemplo en México se hace, incluso llegan vacas de 450 días en leche al secado y llegan con producciones de 25 litros, o sea, todavía incluso no es despreciable, sobre todo esas de segundo o tercer parto. Entonces, el chiste es, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pintando? Ese es el criterio. O sea, no todo lo que sea no te dé una reacción en la prueba California significa que pueda llegar a ser bacteriológico. Incluso puede ser, te vuelvo a repetir, por los macrófagos estos que vayan a fagocitar las pieles que se están descamando porque ya lleva un excesivo tiempo en producción. Es normal. Te puede pintar un cuadro subclínico. Entonces, ahora tenemos otro problema acá por el sistema de producción que es muy diferente a lo que encuentras en México. Como te mencioné, acá somos pastoriles y muchas de las veces el diseño de potreros y la ubicación del establo no está hecho a lo muy lógico.
Muchas de las veces el establo está al filo de la carretera o lo más cercano para que el camión pueda ingresar, pero las vacas tienen que caminar más de 1 kilómetro. Y muchas de las veces, y lo que nos ocurre bastante, es que tenemos bastante desprendimiento de los ligamentos de ubre, ¿no? Entonces las vacas comienzan a tener golpeteos en esas caminatas que son largas, y peor aún, si tenemos un vaquero que se va en caballo, o tenemos un vaquero que las agarra a golpes para apurarse, o porque ya se demoró en el ordeño. Entonces, esos golpes también van a generar una ligera inflamación y casos persistentes, ¿no? Entonces, Sí, por muy... ejemplo, no, y si hay patologías, digamos, por ejemplo, una pododermatitis que también pueda generar toxinas a nivel sanguíneo, que se vayan al torrente sanguíneo, por el Fusobacterium necrophorum, o una infección incluso intestinal, digamos, un E. coli en una vaca lechera, o algo, una pasterelosis en nivel pulmonar en una vaca, va a llegar, las toxinas de estas bacterias y todo eso van a llegar al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo es muy común que se va a eliminar por leche, y al haber presencia de esas fracciones de las fracciones de estas bacterias y todo eso, que genera una inflamación y te va a dar, por ejemplo, una vaca con pododermatitis te puede pintar también cuadros subclínicos. Entonces, es algo que no se habla muy comúnmente. Y ojo, pues la lógica, ¿no? Si una vaca con pododermatitis llega, se echa, y por más de tiempo prolongados, puede ocasionar que haya un 8% más de probabilidades de mastitis. Eso sin mencionar también los desbalances metabólicos, como la hipocalcemia, que también evita la contracción de músculos lisos, que no solo genera retenciones placentarias, sino también mastitis. Entonces, Sí, claro. todo es Un conjunto. Sí. Por eso hemos hablado en este simposio, todo este simposio de Target 150 es justamente cubrir todo este tema, ¿no? Todo este tema de estos 150 días vitales dentro de nuestras vacas. Periodo de secado, preparto, parto, metabólicas, posparto, y preñar nuevamente a nuestros animales. Entonces, lo que más nos afecta es siempre esa transición. Nos preguntan, ¿cuál es el protocolo ideal para tratar mastitis en referencia a la utilización al laboratorio animal, manejo fármaco? No entiendo muy bien esa pregunta. Luis Fernando, si nos ayuda reformulándola. ¿Por qué aplica cánulas intramamarias en los cuartos sanos en los tratamientos para Streptococcus gueris? Ok, más o menos por la naturaleza del patógeno, y sobre todo cómo interactúa. Entonces, no es solo para, bueno, en Uveris sí podemos nada más actuar en el cuarto eso. El otro es disgalactia, agalactia y disgalactia. Entonces ahí sí, sobre todo en agalactia, sí se tiene que tratar los 4 cuartos por la dinámica de cómo se infecta en la misma unidad de ordeño la vaca. Entonces, más que nada de que todos los cuartos estén sanos, es prevenir que se infecten de ese cuarto que está infectado, y sobre todo que no solo elimine la infección de sino nos elimines las posibles que hay en las otras, y evitar que se contagien esas. Es la manera en la cual, más que por eso esa bacteria es estratégico el uso así de los 4 cuartos. Parvovirus. Nos preguntan que si secan solo un cuarto, ¿puedo ordeñar los otros 3 cuartos? ¿No hay riesgo de perfusión del medicamento a los otros cuartos? No hay riesgo de contaminación. O sea, no es como que, bueno, tienen sus ligamentos que separa cada uno de los cuartos. Pero por cuestiones de manejo es preferible, si vas a secar el cuarto, pues nada más déjalo de ordeñar, ¿no? No hace falta meter un tubo de secado. Ya. Para una mastitis causada por Prototeca bovis, ¿cuál sería la recomendación? Ok, en Prototeca, sí es complejo. O sea, la recomendación es no usar métodos antibióticos que no te van a funcionar absolutamente nada. Lo que ha funcionado, lo que yo he usado, y posiblemente tenga algo de tasa de tengas éxito, el problema es la tasa de recuperación, no es un éxito mayor del 40%, por eso se toman otros criterios. Con el agua superoxigenada,
lo que son desinfectantes, Sí. bactericidas, o sea, bactericidas que pueden ser de uso intramamario. Aquí en México hay uno. Es caro, pero sí. Acá no tenemos, no tenemos nada intramamario que sea a base de peróxidos de hidrógeno. Ajá. Pero yo sí aquí, bueno, por lo general esto se ve mucho en el trópico, ¿no? El trópico húmedo. Es lo que más vemos nosotros, estos casos de prototeca. Ahí sí mi recomendación es ver mis instalaciones, qué es lo que está sucediendo, si son camas, si no son camas, son corrales, cómo están los drenajes de mis instalaciones, si estoy teniendo encharcamientos dentro de mi finca, pues ir drenando, porque no es más que eso, ¿no? Es un alga que viene del ambiente y que esté introduciéndose dentro del animal. Y otro punto y otro foco muy importante y que no hacemos tampoco es el manejo de agua, la calidad del agua. Que Sí, puede llegar por el agua de bebida y puede llegar por el agua que estamos utilizando dentro de la instalación, dentro del sí, lavado de los equipos. El problema con el agua es esa, o sea que la prototeca siempre va a aparecer cuando hay problemas de aguas residuales negras que pueden llegar a la glándula mamaria, o sea, son como aguas lamosas o algo así, entonces es más higiene. Sí, claro. O sea, ese es el objetivo. Y utilizar ahí sí, pues, productos a base de peróxidos de hidrógeno para sanitizar instalaciones o para bajar la carga de este tipo de microorganismos o algicidas nos va a ayudar mucho, ¿no? Tenemos dentro de nuestros portafolios, tenemos un portafolio muy amplio en bioseguridad, que es un producto algicida, rompe esas algas y ayuda a tener las instalaciones en mejores condiciones. Y ayudamos a bajar carga bacteriana, entonces el riesgo de mastitis va a ser mínimo. Doc, la pregunta que nos quedó un poco confusa es, ¿qué protocolo estás manejando tú en el día a día de las ganaderías de México? ¿Cómo estás tratando? O sea, vas a una visita, haces la visita en finca, detectas las mastitis, si tomas muestras para laboratorio y esperas la referencia del laboratorio para hacer el tratamiento antibiótico basado en el cultivo y antibiograma, o cómo estás procediendo con tu protocolo ahí de tratamiento de mastitis. Ok, El más general, el que más estés aplicándolo. Ok, mira, la estrategia va así. Cuando llego a una finca, hacemos una evaluación, como una California, todo el estado. En esas cuales seleccionamos las que son grados subclínicos, trazas 1, 2 y 3. Para practicidades yo lo manejo 1, 2, 3, 4 y el 5 viene siendo ya una mastitis clínica. Ahora, de eso, evaluando, ahí me ayuda para evaluar cuánto porcentaje de mastitis clínicas hay y sobre todo identifico clínicas. En aquellas clínicas que no estén en un hospital que encuentre y subclínicas, en este caso, el grado, vámonos a hablar de la mastitis California test, lo que dice, una mastitis clínica grado 3 y una mastitis clínica que no esté tratada, que no esté en antibiótico, que no haya tenido contacto ahorita con antibiótico, tomo muestras de esas y esas se van al laboratorio. Las que tienen mastitis subclínicas, dependiendo de cómo voy viendo la dinámica, por ejemplo, si me dice, me avienta un 5% de mastitis clínica en el establo y detecto más de un 30% en subclínicas, ahí los grados 3 de mastitis subclínica los trato con Rilexine 150. Y los grados de mastitis, ya ahora sí las clínicas, las trato con Shotapen Classic y Rilexine 200 NP por más de 5 días. Y mando las pruebas de leche al laboratorio y que me confirmen por lo menos estreptococos y estafilococos, que son las que salen en 24 horas en cultivo. Una vez identificando y todo eso, voy viendo, y si hay Staph aureus, ok, es checar cómo van evolucionando y cómo van los tratamientos y sobre todo reincidencias. Una vez que haya encontrado las reincidencias y todo eso y voy viendo, evaluando potenciales de los animales, ahí empiezo a hacer puntos de corte en qué es lo que debo de hacer. Digamos, estos animales todavía valen la pena, podemos hacer un tratamiento diferente, o estos animales, ¿sabes qué? Ya llevan 7 reincidencias, llevan 5 reincidencias, ya tienen lactaciones muy amplias, o sea, ya están en 5 o 6 lactaciones y todo eso, pues ya empezamos a limpiar poco eso.
y me enfoco, porque eso me denota más que nada en un manejo, en la higiene, en las rutinas de ordeño. Entonces, me voy sobre la ordeña y voy analizando ese tipo de cuestiones. Entonces, de primera instancia, no espero a un resultado de laboratorio. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si yo me espero a que las 24 horas la infección va a ser más severa y mi porcentaje de éxito en mis tratamientos va a ser menor. Entonces, si aprovecho y las trato lo más rápido posible, puedo tener una recuperación. Por eso, ojo, se tiene que estructurar bien los protocolos de tratamiento, de protocolo 1, 2 y 3. Y teniendo esos protocolos, así bien estructurados, siendo el 1 y el 2 de penicilinas, para mí me gusta Xotapen Classic, lo que es la penicilina procaínica, y y luego amoxicilina y gentamicina, y ya después un tercer tratamiento dependiendo de lo que vayamos encontrando en el estado. Eso ya va más con la bacteriología. No me guío por sensidiscos, porque los sensidiscos sí te pueden alterar muchísimo. Te puede decir que son resistentes a unas o a otras, porque las dosificaciones y todo eso va mucho a evaluaciones para los sensidiscos no existen así como para evaluar así al nivel veterinario. Entonces, sí, claro, esos son mis criterios. Y voy a los principios que he estado hablando. Antibióticos de primera línea, antibióticos que sí puedo usar, ¿no? Chévere, Doc. Doc, nos preguntan si es que la mastitis se puede curar en el periodo seco. Y al tener mayor tiempo de la glándula mamaria con el antibiótico, pues sí puede tener una mejor recuperación. Mira, hay que ser muy conscientes con esto del periodo seco. El periodo seco en realidad es para empezar, ninguna vaca debe llegar enferma al periodo seco. Por eso se tiene que hacer una evaluación California. Si tiene alguna infección o algo así, se tiene que hacer. Yo hago una semana antes de secar pruebas Californias y identifico si hay alguna que tiene una enfermedad. Ya lo que había mencionado de la cuestión fisiológica, si tiene días abiertos o algo así, que me esté alterando ahí la prueba. Pero si encuentro algo, una mastitis clínica, por muy ligera que sea, la trato. Llega la semana, incluso me voy de 5 hasta el 7º día total, ya se va a ir al secado. O sea, 7 días de tratamiento no pasa nada, o sea, al contrario. Y así me aseguro de que sí tengo una tasa de cura bacteriológica en la glándula. 7º día, llegaba al momento del secado, checo, vuelvo a revisar, si viene bien, ya está sana y todo eso, ahora sí meto un tubo de secado. ¿Por qué? Porque los secadores son para prevenir las mastitis, no para curarlas. Eso hay que ser muy conscientes de eso. Los tubos de secadores no van a curar las mastitis, van a prevenir. Entonces tienen que llegar sanas al secado. Sí, ese es un criterio muy importante. Por ejemplo, ejemplifiquemos. Si tengo una vaca que los 4/4 llega con grado 1 a la prueba de mastitis California Test, estaríamos hablando que podría ser una vaca normal si la estoy secando, por decirte, con 400 días en producción o con 300 días en producción. Así es. Pero si viene una vaca con los 2/4 delanteros con grado 1 y los posteriores vienen con grado 3, o uno de sus cuartos viene con un grado 3, y ahí sí sospecharía de un problema de mastitis. Así es. Por algún microorganismo, ¿no? Así es. Chévere, Doc. Buenas noches, muy buena exposición. Una pregunta, ¿cuál es la dosificación de rilexine por vía intramuscular y cuál es su periodo de retiro? Nos menciona. Ok, mira, la dosificación, ahora sí que como médicos veterinarios, es de 10 miligramos por kilogramo. A manera práctica, es 1 ml cada 15 kilogramos de peso vivo. Exactamente, peso vivo. Puedes llegar a ser 1 ml por 20 kilogramos de peso vivo, que corresponde a 7.5 miligramos por kilogramos de peso vivo. Ahora sí que hablando molecularmente, eso es lo que la dosificación correcta, y la manera práctica es entre 1 ml cada 15-20 kilos. Ya ustedes pesarán a sus animales. Sí, claro. ¿Y tiempo de retiro? Tiempo de retiro, mira, siempre, esto es muy esencial, de 48 a 72 horas. De 48 a 72 horas.
Ya, chévere. Para fines prácticos, 72 horas, no hay ningún problema. Sí, porque todo todo estamos manejando. en esto, sí, o sea, no se arriesguen y sobre todo que es un buen tratamiento, pero recuerden, la cuestión no es tratar, es curar, prevenir. Sí, claro. Nos pregunta si tienes alguna experiencia quemando o secando cuartos mastíticos con nitrato de plata. No, fíjate que no. Ahí sí he escuchado de la técnica, pero nunca lo he aplicado. Así que ahí sí le voy a hacer la pregunta. Chévere, Doc. Bueno, esa fue nuestra última pregunta. Yo sí quisiera reforzar un poco porque muchas de las veces estos nuevos temas o estos nuevos microorganismos, como por ejemplo la prototeca, no es que sea algo nuevo, sino que no estamos haciendo bioseguridad, no estamos haciendo un buen manejo de nuestras instalaciones y un punto importantísimo, muy probable las cisternas del agua potable o del agua de consumo de nuestros animales y el agua que llega a las instalaciones de ordeño puede ser que tengan una carga elevada de algas. Eso es un tema muy importante. La alga va a necesitar tener luminosidad para hacer fotosíntesis y poder seguir desarrollándose y reproduciéndose. Entonces, un tema muy importante, la limpieza de cisternas, la limpieza de los patios de espera. Sí, muchas de las veces he visto vacas en el trópico que esperan durante el ordeño y claro, como los tiempos de ordeño son muy prolongados, las vacas incluso se echan en sectores donde hay cantidades de agua o hay presencias de algas y no estamos trabajando sobre eso. Entonces, en lugar de estar buscando un fármaco que sea el idóneo o el adecuado para hacer intramamario para prototeca, deberíamos ir preocupándonos en reducir las cargas de algas que podemos tener en las instalaciones. Es correcto, Miguel. Esas son todas las inquietudes, doctor. Yo te agradezco, ha sido una excelente participación, una excelente conferencia. Gracias. Hemos compartido muchos conocimientos, hemos aprendido mucho de lo que están haciendo en México. Te he comentado un poco de lo que nosotros también hacemos acá en Ecuador. Vuelvo a recalcar, nosotros estamos tratando de luchar contra un plan de bioseguridad para salas de ordeño, mejorar el tema de bioseguridad para reducir esta carga bacteriana que está en ambiente. Y no es más que eso que la mastitis, ¿no? Tratar de ir previniendo. Y una vacuna, pues, nos puede funcionar siempre y cuando, pues, el trabajo de base esté bien realizado. Doc, yo te agradezco por tu ponencia, por tus conocimientos. Es grato para nosotros, en nombre de todos los ganaderos de acá del Ecuador y técnicos de Ecuador. Te enviamos un fuerte abrazo en agradecimiento a todo lo que podemos compartir junto a ti. Y pues esperamos que se repita. A la gente, pues agradecerle por su presencia, agradecerle por habernos acompañado durante estos 4 días de enriquecimiento de conocimientos. Hemos tratado temas muy importantes en el área reproductiva, en el área de bienestar animal, en el área de calidad de leche, en el área de micronutrición mineral inyectable. Hemos hablado de muchos periodos de desafíos que se los pueden ir controlando y se los pueden manejar. Un agradecimiento pues muy fuerte a todo el equipo de Virbac, a todo el personal de quienes hacemos INVAP y sin duda a todos nuestros estimados clientes, amigos, colegas, técnicos y ganaderos del país por haber participado en estas jornadas de capacitación. Un abrazo fuerte para todos. Yo agradezco por su asistencia. INVAP también de la misma manera pues está agradecido con eso. Y no olviden, nosotros tenemos soluciones oportunas y tenemos el asesoramiento eficaz que podemos plasmarlo en el campo día a día. Sin más, Doc, pues yo me despido. Una buena tarde para todos y un fuerte abrazo. Un placer, que estén muy bien. Muchas gracias.